¿Te has dado cuenta que te huele la boca? ¿Te han ofrecido algún chicle, un dulce, nada más, así como así? Puede ser que te esté oliendo la boca y tú no te has dado cuenta. Vamos a ver este video. Hola, soy el doctor Fernando Milot y esta vez te voy a hablar del mal aliento. Si alguna vez alguien te ofrece un chicle, una menta o algo por el estilo, acéptalo. Puede ser que a alguien le esté molestando tu aliento y tú no te hayas dado ni cuenta. ¿Por qué huele la boca? La encía es un tejido blando como una esponja. Debajo de la encía, entre la encía y el diente, se acumulan bacterias. Esas bacterias se empiezan a descomponer y empiezan a causar mal aliento. Estas bacterias se le conoce como placa bacteriana. Y esta placa bacteriana ocasiona inflamación gingival. Más adelante en otro video vamos a hablar de la gingivitis y la periodontitis. Pero ahorita vamos a hablar básicamente de lo que causa el mal aliento. Entonces la placa bacteriana está llena de puras bacterias muy irritantes que causan la inflamación gingival y esto va a ocasionar mal aliento. La retención de alimento debajo de las encías va a ocasionar también mal aliento. Imagínate si dejas un pedazo de carne por algún tiempo ahí expuesto, se va a descomponer. El alimento que se va acumulando debajo de las encías se va descomponiendo. Los ácidos que producen esta descomposición causan la inflamación de la encía. Y todo esto ocasiona un mal aliento, porque toda esta destrucción, toda esta irritación va a ocasionar que lleguen muchas células a tratar de reparar toda esa área. Toda la inflamación de la encía es ocasionado por células que llegan en forma de líquido a tratar de reparar toda el área. Esas células, con el paso del tiempo, también se mueren y eso ocasiona también una infección. La infección causa olor, la infección huele. Aunado a eso, si le acumulas el alimento en sí que se está descomponiendo debajo de la encía a temperaturas altas como es la temperatura de la boca. Imagínate si dejas un pedazo de carne dentro de un carro cerrado con calor afuera, al poco del tiempo ese pedazo de carne va a oler muy mal. Pues es exactamente lo que tú traes debajo de la encía, alimento en descomposición y eso está causando el mal olor. Entonces la principal causa del mal aliento es el acúmulo de bacterias debajo de la encía. También la lengua acumula muchas bacterias. Debemos de cepillarnos los dientes, debemos de cepillarnos debajo de la encía, pero también debemos de cepillarnos la lengua, porque la lengua es como otra esponja. Tiene vellitos y entre esos vellitos se acumulan todas las bacterias. Entonces es necesario también cepillarnos la lengua. Vamos a hablar en otro video acerca del cepillado de dientes y cepillado de la lengua. Básicamente el acúmulo de alimento debajo de las encías y en la lengua es lo que nos va a producir el mal aliento. Pero hay otro tipo de mal aliento. Los pacientes o las personas que tienen ayunos prolongados, que no desayunan en la mañana y duran muchas horas hasta tener su primer alimento durante el día, van a ocasionar también que haya mal aliento que viene directamente desde el estómago. Cuando no desayunamos, cuando no tenemos alimento por largos periodos durante la mañana, nuestro cuerpo va a buscar la energía de otras partes. Entonces es cuando se producen lo que se llaman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos ocasionan un mal olor que viene desde el estómago. Es un olor un poquito diferente. Es un olor un poquito como más ácido. El olor que viene de la boca es un olor más parecido a algo en descomposición, incluso a excremento. ¿Sabías tú que debajo de las encías encontramos bacterias que se encuentran también en el excremento humano? Sí, por eso a veces los periodoncistas tienen que recetar medicamento para matar ese tipo de bacterias que se encuentran en los problemas gastrointestinales, como es el metronidazol. Entonces, imagínate si las bacterias que se encuentran en el excremento humano también están en la boca, imagínate qué grado de suciedad tenemos debajo de nuestras encías si no nos cepillamos bien nuestros dientes y no usamos un hilo dental. Entonces, imagínate cómo huele. Pacientes diabéticos o pacientes con enfermedades de los riñones también pueden presentar un mal aliento. Pacientes tomando antidepresivos o tomando medicamentos para la presión alta también pueden presentar mal aliento. Otro tipo de mal aliento es el causado por el alimento que comiste el día anterior. Obviamente que si comiste mucho ajo, cebolla o otro tipo de alimentos o incluso el cigarro también
te van a causar mal aliento. ¿Cuál es la solución para el mal aliento? Obviamente, mantener lo más limpio posible nuestros dientes, nuestra encía, nuestra lengua y todos nuestros tejidos bucales. Sinceramente, va a ser imposible mantener libre de bacterias el 100% nuestra boca, porque dentro de nuestra boca siempre va a haber bacterias por más que nos cepillemos. Es el área más sucia de todo nuestro cuerpo por más limpia que lo tengamos. Pero tenemos que hacer todo lo posible. Vamos a tener que cepillarnos mínimo 3 veces al día, de preferencia inmediatamente en cuanto terminemos de comer. Otra forma de mantener limpia nuestra boca es acudir cada 6 meses a nuestra dentista para nuestro chequeo y nuestra limpieza bucal. Esta limpieza es necesaria porque por más que nos cepillemos y usamos hilo dental, siempre va a haber ciertos tipos de alimentos que se van a quedar adheridos al diente y se van a calcificar, se van a empezar a hacer duros. Eso ya no lo podemos quitar con el cepillado. Cuando ya se hizo duro y se formó lo que nosotros conocemos por sarro, eso ya no lo vamos a poder quitar por más que nos cepillemos. Entonces necesitamos ir con el dentista que pase el aparatito de ultrasonido que vibra y va rompiendo todas esas piedritas para poder mantener limpia nuestra boca. El dentista también va a usar un aparato rotatorio que tiene una copa de hule que va a girar y con una pasta que está hecha a base de piedra pómez va a dar una especie de pulido a todas las superficies del diente y esto va a ayudar a que las superficies rugosas se eliminen y no tengas tanta retención de alimento por los siguientes 6 meses. Además de eso, puede ser, si tu problema es un poquito más grave, que necesites una limpieza profunda, también conocida como curetaje. Estos curetajes normalmente los hace un periodoncista. En los países como México y en otros países, normalmente esto lo hace un especialista periodoncista. En los Estados Unidos existe una carrera que se le llama higienista, que no existe en la mayoría de los países. Este higienista es como si fuera un dentista nada más para limpieza. Ellos son capaces también de anestesiar al paciente y hacer tratamientos de limpieza. Cuando ya el problema es más avanzado, sí es necesario entonces ir con un especialista en periodoncia. El especialista en periodoncia será un especialista que atienda los problemas de la encía, del hueso y de todos los tejidos alrededor del diente. Más adelante vamos a hablar en un video acerca de los problemas periodontales. Cuando una encía sangra al cepillarte, ahí hay inflamación. Entonces hay que acudir inmediatamente con tu dentista, indicarle qué es lo que te está pasando y él te va a recomendar el mejor tratamiento para solucionar ese problema. Cuando hay inflamación es que hay algo debajo de esa encía. Y eso hay que solucionarlo porque eso te va a causar problemas más graves como pérdida de hueso, pero también te va a estar causando mal aliento. Siempre que hay una infección en la boca también te va a causar mal aliento. A veces las muelas del juicio crean una inflamación en la encía por arriba de la muela y hay una acumulación también de alimento debajo de esa encía inflamada y eso también produce mucho mal aliento. Entonces básicamente la infección produce mal aliento, la inflamación produce mal aliento y el acúmulo de bacterias debajo de la encía va a producir mal aliento. Tenemos que tener entonces nuestra boca lo más limpio posible, acudir a nuestro dentista cada 6 meses y cuando sea necesario hacerte una limpieza profunda y eso te va a mantener libre de mal aliento. Para mantener nuestra boca limpia, pues es necesario cepillarnos constantemente. Los alimentos se empiezan a descomponer inmediatamente. A las 2 o 3 horas de haberlos ingerido se empiezan a calcificar, se empiezan a hacer duras, se empiezan a adherir al diente y se empieza a formar lo que nosotros conocemos por sarro. Por eso lo ideal sería cargar siempre con nuestro cepillo dental y cepillarnos inmediatamente después de comer. Si vamos a una fiesta, a un restaurante, lo ideal sería que vayas inmediatamente después de comer al baño y te cepilles. Yo sé que la mayoría de la gente no lo hacemos, no andamos cargando con nuestro cepillo, pero esto sería lo ideal si no quieres tener problemas de inflamación y mal aliento. Con puro cepillo y agua va a ser suficiente. A veces no es necesario ni la pasta. El caso es que te elimines los alimentos que quedaron ahí entre los dientes lo más rápido posible y no los dejes ahí por horas. Más adelante vamos a hablar de las técnicas de cepillado, las técnicas de hilo dental, los tipos de pastas, los tipos de enjuagues. Al principio del video les comentaba que si alguien te ofrece un dulce, un chicle, que lo aceptes. Porque esto ayuda a disfrazar un poquito el mal aliento, pero esa no es la solución de quitar el mal aliento. Hay gente que sale de su casa en las mañanas con chicles para que no les huela la boca durante todo el día. Esa no es la solución. La solución es
mantener bien limpio la boca. Obviamente que si ya tienes un problema de inflamación gingival, un problema periodontal, es porque ya tienes problemas debajo de la encía, ya tienes sarro acumulado y que no se te va a quitar por más que te cepilles. Por eso tienes que acudir al dentista primero a que te quite todo ese acúmulo de sarro que está debajo de la encía para que tus encías desinflamen y vuelvan a estar sanas otra vez. Después de eso, ahora sí ya no más es mantenimiento. Mantener siempre bien limpia tu boca, cepillarte 3 veces al día o más si comes más veces durante el día, hilo dental, y si tú crees que es necesario usar enjuagues, hazlo. Pero los chicles, las mentas, todo eso no es la solución para un mal aliento. Pero lo que sí te ayuda el masticar chicle es una constante salivación. El estar masticando el chicle produce más saliva y entonces la saliva, al estar en constante movimiento en tu boca y la masticación del chicle, produce también que las bacterias no queden estancadas en un solo lugar, no se asienten en un solo lugar y se empiecen a reproducir tan rápido. Entonces, de alguna forma, la masticación del chicle ayuda un poco a mantener más sanas las encías por el reflujo de saliva y el movimiento de todos los tejidos, provocando una autolimpieza que se le conoce como autoclisis. Pero vuelvo a insistir, el masticar chicle no sería la solución. La solución es mantener bien limpia la boca, limpios todos los tejidos alrededor del diente. Pero si alguien te lo ofrece en cierto momento porque te huele la boca, obviamente hay que usarlo porque obviamente estás lastimando el olfato de las demás personas. Entonces por el momento acéptalo, pero tienes que ir con tu dentista a que te solucione tu problema de mal aliento. Espero que esta información te haya sido útil. Si te gustó el video, te pido que por favor le des like, te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita de las notificaciones para seguir recibiendo más videos como este. Gracias.